Al debatir en la Comisión Permanente el tema la legítima y constitucional representación popular, la dipupac Ellen Bernal del Narco-PRI afirmó demagoga y cínica que la agenda política del día, que abordaba dicho tema de la legítima y constitucional representación popular, era de interés para todos. Falsaria subrayó la importancia de respetar el voto de los mexicanos, pero acusó a Morena de disque intentar manipular la Constitución y cometer un supuesto fraude al transformar una votación válida del 58.4% en una representación del 74.4% de legisladores. Ardida mencionó el artículo 54 y sus fracciones, cuestionando si los partidos de Morena, El Verde y del Trabajo habían cumplido con la presentación de candidatos en al menos 200 distritos uninominales como partidos políticos y no como coalición. Concluyó descarada exigiendo claridad y respeto a la voluntad del pueblo de México. Tras oír las falacias y sandeces de una dipupac de Alito y gata del señor X, el diputado Benjamín Robles Montoya del PT aseveró contundente que la oposición está inquieta con el asunto de la supuesta sobrerepresentación de los partidos de la Cuarta Transformación en el Congreso, pero se les olvidó que en este proceso electoral estas asignaciones de plurinominales se van a llevar a cabo con las reglas que se aprobaron en el narcosexenio de Peña Nieto. Además, manifestó tajante que tras estos años de lucha, la 4T ha logrado un respaldo popular inédito y no van a traicionar esa confianza que el pueblo depositó en ellos. Vamos a defender esa mayoría que la población nos otorgó para dar continuidad a la transformación del país y lo haremos con la ley en la mano, concluyó contundente para dejar muda a la narco-oposición. Veamos enseguida cómo una dipupac de Alito es humillada por el compa de Noroña por atacar a la planadora legislativa de la 4T, como le manda su padrote, el narcoampón Claudio X González. Gracias, presidente, con su venia. Miren, compañeras y compañeros, hoy la agenda política tuvo un título que yo creo que a todos nos interesa: la legítima y constitucional representación popular. Hay que respetar el voto de las y los mexicanos. Sin embargo, lo que hemos estado viendo que ustedes pretenden hacer es justamente darle la vuelta a la Constitución, haciendo un fraude descarado y queriendo que una votación válida emitida de 58.4% se transforme en una representación del 74.4% de legisladores. Yo únicamente quisiera hacer referencia al artículo 54, como ya lo han hecho aquí en muchas ocasiones, pero fundamentalmente hacia la fracción primera. Y ya que hablaban, y aquí lo dijeron, que son requisitos la primera, la segunda y la tercera fracciones del artículo 54 para poder acceder a esta representación proporcional, yo quisiera saber que cada uno de los partidos de Morena, Verde y Partido del Trabajo hayan acreditado por lo menos candidatos en 200 distritos uninominales como partido político, no como coalición. Así que seamos claros, son partido, son coalición, pero sobre todo queremos y exigimos que se respete la voluntad del pueblo de México. Es cuanto, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, se vuelve a repetir, mi querido Leonel Godoy, no entienden que no entienden. Y cómo me acuerdo de semanas atrás, todavía en plena campaña, es que la esperanza ya cambió de manos y perdieron las elecciones, como dijimos. Nosotros sí señalamos en aquel entonces plan C, mayoría calificada, y el pueblo nos la concedió, mayoría calificada. Por eso recuerdo que hace unos momentos en la discusión del dictamen de magistrados al Tribunal de Justicia Administrativa, le dije yo a compañeras, compañeros de oposición, de Acción Nacional, se los vuelvo a decir ahora, su esquizofrenia política de verdad ya es preocupante. Andan muy aleverestados con el asunto de la supuesta sobrerepresentación de los partidos de la Cuarta Transformación en el Congreso. Pero se les olvida que en este proceso electoral y en estas asignaciones de plurinominales se van a llevar a cabo con las reglas que el PRI y el PAN aprobaron en el sexenio de Peña Nieto.
Por eso digo que no entienden. En aquel entonces que tenían mayoría en el Congreso y ahora resulta que ya no les gustaron las reglas y quieren ganarse en tribunales lo que no ganaron en las urnas. Les dije también la semana pasada y vinieron a esta tribuna a decir que nuestra coalición quiere, según ustedes, apropiarse de curules. Y pretendieron decir que como tuvimos como coalición 53% de los votos y por eso no podemos tener la mayoría calificada cuando saben bien, pero aquí vienen como ignorantes a hablar de otra cosa, que hay reglas, hay fórmulas de asignación de las plurinominales y les guste o no se van a tener que aplicar. Yo comprendo su coraje, de verdad. Debe ser muy difícil para ustedes haber aprobado en el pasado reglas que creían muy a modo y aún así no haberse beneficiado de ellas porque el pueblo de México los repudió en las urnas, pero los repudió de manera monumental. Y cuando creían, porque aquí venían a llenarse la boca diciendo que iban a regresar a la presidencia, pues el pueblo les puso los pies en la tierra y les recetó una paliza electoral. Por eso yo creo que andan todavía aturdidos. Yo lo que les diría es que no pretendan rescatar algo de lo perdido en los tribunales. Si no lo pudieron ganar en las urnas, aguántense, el pueblo decidió. Pero a mí no me sorprende que lo estén intentando, porque como se los dije hace un rato, yo sé que no tienen esa madurez política, ni tampoco tienen la vocación democrática para aceptar la realidad de este país. Pero lo que sí me parece de risa es que nos acusen exactamente de lo que ustedes intentan hacer, porque son ustedes los que pretenden una representación mayor a la que el pueblo les otorgó. Pues ¿qué acaso no han comprendido que el pasado 2 de julio el pueblo les dio a nuestro movimiento una votación histórica que nunca se había presentado? ¿No han entendido el mensaje de rechazo, de repudio del pueblo, ese que les dio a ustedes y que los tiene tan aturdidos? Y ahora hasta dicen que no fue un proceso equitativo, que no hubo piso parejo. Pues que ya no se acuerdan acaso de que cuando Vicente Fox metió las manos en el proceso de la elección del 2006, ¿no se acuerdan de la persecución política contra López Obrador, con desafuero incluido, para tratar de descarrilarlo? Si alguien en la historia reciente de este país ha tenido que competir en condiciones de desigualdad, haciendo frente a persecuciones, a fraudes electorales, a la intervención de la maquinaria del Estado, a la manipulación y mentiras de medios de comunicación oficialistas, somos las y los militantes de izquierda. Y por eso estamos aquí defendiendo el triunfo que obtuvimos en esta pasada elección. Y hoy, tras esos años de lucha, hemos logrado un respaldo popular inédito y no vamos a traicionar esa confianza con el pueblo, esa confianza que depositó en nosotras y en nosotros. Así es que vamos a defender esa mayoría que el pueblo nos otorgó para dar continuidad a la transformación del país, y lo haremos con la ley en la mano, pero lo que es más doloroso para la oposición, con las mismas reglas que ustedes aprobaron. Tengan para que aprendan. Sigue siendo una consigna muy vigente. Aguántense, porque es lo que decidió el pueblo de México. Es cuanto, senador presidente. Yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. Pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo, significa un avance importante en el combate al narcotráfico. Las especulaciones, esas no las vamos a poder detener, porque estamos hablando de cómo los medios de información en México y en el mundo
con excepciones honrosas, se dedican a hacer conjeturas, hasta los expertos, entre comillas. Entonces, vamos a esperar la información. Ustedes, y yo creo que los mexicanos saben bien que nosotros no mentimos y no ocultamos información, porque nosotros solamente tenemos como amo al pueblo de México. No somos títeres de ningún grupo económico, político, ni de México ni del extranjero. Entonces, la verdad, siempre, sin ocultar absolutamente nada. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.